Saludos y bienvenidos. Comenzamos una semana más Átomos y Bits en esta misma sintonía. Estamos dispuestos a relataros todas las novedades que nos traen, pues las cosas que nos gustan y las cosas que os gustan a vosotros también. O sea, queremos contar las novedades relacionadas con la ciencia, queremos contar las novedades con la tecnología, con la innovación, con lo que está en el espacio, con lo que está dentro del cuerpo, con lo que está en las partículas más pequeñas y con lo que está en las galaxias y en los elementos cósmicos más grandes. Bueno, que es que esto es Átomos y Bits, y no sé qué hago presentando, si ya lo sabéis, Átomos y Bits. Hoy Paco Minayo se encarga del control de sonido con la realización técnica y enseguida saludamos a don José Manuel Nieves. ¿Cómo está usted, señor? Hola Pedro Pablo, ¿qué tal? Ese soy yo, Pedro Pablo May, desde el micrófono y dispuestos esta jornada a resolver algunos de los grandes enigmas científicos que nos han acompañado durante mucho tiempo, como por ejemplo uno que yo siempre me había preguntado, ¿y esto por qué será? Pues hoy nos lo va a resolver José Manuel. ¿Por qué resulta que la mayoría de la humanidad es o somos diestros? ¿Y por qué hay tan pocos zurdos? Porque zurdos hay, pero no tantos. Hay pocos. Hay menos de un 10%. Sí. Bueno, pero tú fíjate en lo siguiente. Esto de la lateralidad es una cosa que tiene mucho más enjundia de lo que parece. O sea, no solamente que nosotros seamos zurdos o diestros, sino existe en la naturaleza una preferencia por girar hacia la izquierda o girar hacia la derecha. Es decir, ¿hay una marcada lateralidad o no? Eso los científicos llevan mucho tiempo preguntándoselo. Y entonces, si miras al gran universo, por ejemplo, pues la verdad es que te lo encuentras que es neutro. Hay galaxias que giran en el sentido de las agujas del reloj y galaxias que giran en al contrario. Es decir, las hay que giran a la izquierda y que giran a la derecha. Lo mismo pasa con las estrellas. Es decir, al final, el universo es una cosa equilibrada, estable. Pero claro, si bajamos al mundo de las partículas, al mundo subatómico, resulta que el mundo subatómico es zurdo. ¿Ah, sí? En su inmensa mayoría. Es decir, las partículas fundamentales, esas de las que todo está hecho, solamente interactúan por ejemplo, con la fuerza nuclear débil, girando hacia la izquierda, nunca al revés. ¿Qué me dices? Sin embargo, tenemos un universo en el que la lateralidad parece neutra. Pero claro, ya cuando bajamos a la Tierra, nos volvemos locos, porque parece la regla contraria a la del mundo subatómico. Es que la Tierra es marcadamente asimétrica. Y la inmensa mayoría de las criaturas, de los seres vivos, pues resulta que son diestros, abrumadoramente diestros. Es decir, tenemos, parece mentira, ¿no? Pero es un auténtico misterio, ¿no? Porque ¿cómo es posible, ¿no? O sea, esta regla es una regla, primero, es una regla universal. ¿En qué momentos se aplica y en qué momentos no? Y si dentro de la vida de la Tierra te fijas en nuestra propia especie, como ves, hemos ido de grande a pequeño, ¿no? Del universo. Sí. Bueno, pues si vas a Homo sapiens, pues nuestra especie se sale de las gráficas. Porque resulta que el 90% de los seres humanos, da igual la cultura, la raza, la latitud, prefieren usar la mano derecha. Y eso es un porcentaje mucho mayor incluso que el del resto de los primates, que son nuestros parientes más cercanos, ¿no? Entonces, la pregunta, aparte de la pregunta general de si la lateralidad, si la naturaleza tiene alguna preferencia por la naturalidad, está la que nos atañe más directamente de por qué el 90% de los humanos usamos la mano derecha. Preferimos usar la mano derecha con respecto a la izquierda, ¿no? Es un rompecabezas realmente extraño de la evolución humana, ¿no? Porque, como te he dicho, ninguna otra especie de primates tiene una preferencia lateral a esa escala, un 90% de diestros, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que tienen los otros primates? ¿Un 50, un 60? O... Sí, están algunos, por ejemplo, los chimpancés están bastante más atrasados que nosotros, porque ahora te explicaré por qué. Necesito que me dejes antes. Sí. Es que está muy ligado a otro concepto que no quiero introducirlo todavía, ¿no? Entonces, la cuestión es que los científicos han estado buscando raíces genéticas,
raíces embrionarias, neurobiológicas, intentando explicar esto, ¿no? Los neandertales, incluso nuestros parientes antepasados, resulta que los estudios que se han hecho ya han visto que eran decididamente diestros también. ¿Cómo saben que si un neandertal era diestro o zurdo? Pues muy fácil, por los dientes, ¿no? Por el desgaste asimétrico de los dientes frontales. Claro, los neandertales utilizaban estos dientes como una especie de tercera mano, es decir, sujetaban la carne mientras la cortaban con cuchillos de piedra. Y claro, la inmensa mayoría de ellos tiraba del trozo de carne hacia la izquierda para poder cortar con la derecha, con lo cual eran diestros, ¿no? Pero aparte de este detalle, el origen profundo de este rasgo, pues es un auténtico misterio. Y ahora lo acaban de explicar por fin un equipo de la Universidad de Oxford. Ha aportado un dato que sugiere que la respuesta de por qué el ser humano es mayoritariamente utiliza la derecha, se reduce a dos características anatómicas nuestras. Y aquí es donde enlazo con lo que tú me habías preguntado antes, Ajá. que son el hecho de que somos bípedos, caminamos sobre dos piernas, y el hecho de que nuestro cerebro se ha expandido un montón, tenemos un cerebro enorme. Y dirás, ¿y esto cómo se casa? ¿Esto por qué? ¿No? Bueno, pues este equipo de investigadores de Oxford recopilaron datos de 2025 individuos pertenecientes a 41 especies distintas de monos y simios, incluidos nosotros. Y entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron una herramienta estadística que se llaman modelos bayesianos, que lo que te hace esta herramienta es que te permite calcular probabilidades, pero teniendo en cuenta las relaciones evolutivas entre especies, lo cual, o sea, es una herramienta matemáticamente compleja, ¿no? Bueno, pues utilizando estas matemáticas bayesianas, los científicos poner a prueba las hipótesis clásicas que intentaban explicar por qué esta asimetría tuvo lugar, ¿no? Sí. Entonces, evaluaron todo tipo de cosas, ¿no? Desde conductas como el uso de herramientas, alimentación, la dieta que llevaban, el hábitat, la masa corporal, la organización social, es decir, todo. Pero en todos los escenarios, los humanos siempre estaban fuera del patrón estadístico. Es decir, eran una anomalía incomprensible, muy lejos del resto de los primates y del resto de las 41 especies de monos, simios y primates analizadas, ¿no? Uh-huh. Esto fue así hasta que los investigadores añadieron esos dos factores que te he dicho: el volumen del tamaño del cerebro y la longitud de nuestros brazos en comparación con las piernas, que es uno de los marcadores estándar que indica que una especie camina erguida, ¿no? Que es bípeda, ¿no? Ya. Bueno, pues al añadir estas dos características, ese estatus de excepcionalidad del ser humano desaparece. Es decir, una vez que se tiene en cuenta que caminamos de pie y que tenemos un cabezón, un cerebro inusualmente grande, pues dejamos de ser una anomalía y encajamos perfectamente con el resto de los primates. O sea, Esto, quieres decir, si no tuviéramos, si no camináramos en dos pies, exactamente, ¿no? Si no exactamente. Ahora tuviéramos viene lo que eso, me preguntabas de los chimpancés y de los monos. sí. Piensa en un chimpancé. Las manos de los chimpancés, en gran medida, son pies delanteros, porque los utiliza constantemente para la locomoción. Camina apoyándose sobre los nudillos y luego utilizan para trepar por las ramas, ¿no? Pero cuando nuestros antepasados se pusieron de pie de forma permanente, las manos se quedaron liberadas del trabajo de mover el cuerpo. Es decir, ya no tenían que transportar ni que colgarse de los árboles. Y Sí. eso creó una presión selectiva completamente nueva. Ahora ya podíamos destinar las manos a otro tipo de cosas, a llevar cosas, transportarlas de un lado a otro, a comportamientos finos, de precisión, comportamientos lateralizados, como tallar piedra, fabricar arpones, recolectar bayas pequeñitas con delicadeza, cosas que los chimpancés no pueden hacer, ¿no? Bueno, pues al aplicar ese modelo, los científicos lograron rastrear esta asimetría manual a lo largo del árbol genealógico de las distintas especies. Y lo que pasa, lo que sale, lo que surge, es como una especie como un degradado temporal. Es decir, no apareció, la preferencia por la derecha no apareció de repente.
Los primeros homínidos, como Australopithecus o Ardipithecus, pues probablemente solamente tenían una leve preferencia hacia la derecha, muy similar a la que tienen todavía los grandes simios, que tienen una leve, o te decías tú un 50%, es un poquito más, o sea, un poco más de la mitad, pero tienden a la derecha, pero un 60-40, no Sí. un 90% como nosotros, ¿no? Bueno, pues en estas especies muy antiguas había una leve preferencia hacia la derecha, pero cuando irrumpe el género Homo, como los primeros Homo erectus, pues ese sesgo se fortalece un montón. Homo ergaster, Homo erectus, los propios neandertales, a medida que se van sucediendo esas especies, la destreza manual derecha va aumentando y alcanza su nivel extremo en nosotros, los Homo sapiens. Eh, en el estudio, te lo digo porque esto es curioso, hay una excepción, ¿no? Sí. Que es la del hombre de flores, el Homo floresiensis, El que Hobbit. son esos del Hobbit, eso es, que es una especie de humana que tiene 1 metro de altura, que está solamente en la isla de Flores, en Indonesia, ¿no? Se hicieron pequeños igual que hacen muchas otras especies que viven en las islas, ¿no? Bueno, pues el modelo de estos investigadores, cuando lo aplicas al hombre de flores, le otorga una preferencia hacia la derecha mucho más débil que la nuestra, ¿no? Y según los investigadores, eso tiene todo el sentido, porque el hobbit tenía un cerebro de tamaño pequeño y un cuerpo adaptado a una vida que era mixta entre caminar erguido y trepar por los árboles. Claro. Es decir, se alejaba del biperismo humano total, se parecía más a los simios en ese aspecto. Con lo cual, es una excepción, pero que confirma la regla. Los hallazgos, ¿a dónde apuntan? Pues a una larguísima historia que tiene más de 3 millones de años, que se dividió como en 2 etapas, ¿no? Primero nos pusimos de pie y las manos quedaron libres. Luego llegaron los cerebros cada vez más grandes. Y a medida que nuestros cerebros crecían y se reorganizaban de forma asimétrica, ese sesgo hacia la mano derecha fue aumentando, aumentando y cristalizando hasta convertirse en un patrón casi universal entre los humanos, que es el que vemos hoy en día, ¿no? Esta es la primera vez, es el primer estudio que pone a prueba las principales hipótesis sobre el uso de las manos en humanos, ¿no? Tiene ese valor. Lo que no soluciona, claro, quedan preguntas, ¿no? Lo que no soluciona es si el 90% de los humanos es diestro y se ha demostrado que es un rasgo evolutivo estupendo, pues ¿por qué sigue habiendo zurdos? ¿Por qué la evolución simplemente no ha eliminado la zurdera a lo largo de cientos de miles de años? ¿Por qué no la ha borrado por completo, no? Bueno, recuerda que hay personajes ilustrísimos, Aristóteles, Alejandro Magno, Leonardo, Napoleón, Sí. Marilyn Monroe, que eran zurdos. Sí, sí. ¿Y sabes lo que dicen los estudios antropológicos? No en este estudio, sino en los anteriores. Pues que ese 10% de población zurda da a la especie una ventaja. ¿Vinculada a qué? Al factor sorpresa en las peleas cuerpo a cuerpo. Eh, O sea, es una ventaja de combate. Es decir, tú cuando te enfrentas a un enemigo, te esperas que reaccione como tú, pero si de repente es zurdo, te arrea por donde menos te lo esperas. Eso es. Y esta ventaja todavía existe, si lo miras estadísticamente, en deportes de élite, como la esgrima o como el boxeo. Ujú. Tienes cierta ventaja porque si tienes a un oponente zurdo, sabes que no va a reaccionar como tú, ¿vale? Pero bueno, ya te digo, esa es otra historia, ¿no? Pero sería una explicación de por qué se ha mantenido un cierto porcentaje de zurdos, pues porque puede ser una ventaja evolutiva cuando te enfrentas a un mundo de diestros, ¿no? Tener esa particularidad. Moraleja, no te pegues nunca con un zurdo a no ser que seas ambidiestro, que esa también es otra posibilidad. Ahí está. Muy bien, pues explicado, ahí lo tenemos, la humanidad diestra. Antes estabas hablando de los simios, vámonos a África, uno de los hogares favoritos de los simios, porque hay un estudio también muy reciente, un poco inquietante, sobre el futuro de África, a veces es a largo plazo, pero que sugiere la posibilidad de que el continente pueda acabar partido en dos por culpa de un gas, por culpa del helio. Partido en dos. ¿Cómo es eso? A ver, no por culpa. El helio ha sido el marcador, la señal
¿Mm? que ha mostrado esto. Vamos a ver, que África se va a partir en dos es una cosa que la sabemos desde hace muchísimo tiempo. Sabemos que se va a partir en dos. Y lo sabemos porque sabes que por el Valle del Rift, ¿no? En África Oriental, es Sí, una grieta gigantesca que la tiene grieta que hay ahí ya. 5.000 kilómetros y que va como si fuera una herida en la corteza terrestre, va desde el Mar Rojo hasta Mozambique, ¿no? Y que esa va a acabar partiendo África en dos. Pero sabemos que hay muchos lugares del mundo donde hay valles de rift, es decir, grietas similares a estas, donde la corteza se está fracturando, ¿no? Y esos lugares están tanto en la superficie como en los fondos marinos, ¿no? Pero da igual donde estén, el resultado siempre es el mismo. Se crean nuevas masas continentales, un continente se divide en dos, o una placa tectónica se divide en dos y forma dos continentes independientes. Es decir, hay muchos sitios donde este proceso actualmente está en funcionamiento y hay continentes que todavía no existen, pero que ya apuntan a que se van a formar y que se llevan separando millones de años y que van a tardar otros millones de años en terminar esa separación y en hacerse independientes, ¿va? ¿Mm? Entonces, el más importante es este que te digo, ¿no? El del Valle del Rift en África. Pero claro, que África se va a partir lo sabíamos, pero lo que nadie nunca había visto es un lugar donde este proceso de rifting, de separación, de dilatación de la corteza para partirse en dos, está empezando. Y eso es lo que acaba de descubrir en otro rift, que es el rift de Kafue, que está en Zambia, en el sur de África, acaba de descubrir un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford. Es decir, esta nueva herida no solamente revela una fisura en el continente africano profunda, una más, sino que podría ser que esta fisura, a pesar de que está empezando y de que la del Valle del Rift lleva millones de años ya haciéndose esa grieta, hay indicadores que dicen que va a ser esta la que le va a ganar la partida al Valle del Rift y que África se va a partir por ahí y no por el Valle del Rift como se pensaba. Eso ¿Te va a ha ser. quedado claro? Sí, 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 no, lo que quiero ver, porque se puede acabar partiendo en tres, en realidad, ¿no? La del Rif por Bueno, un lado. también es una posibilidad. Y ahora te explicaré lo del hidrógeno, ¿no? Sí. A ver, lo primero, este rift del Cafue no es, no, me he referido antes como una grieta, pero es más que eso, ¿no? Es un sistema de fracturas que se llama Sistema del Rift de África Suroccidental Sí, y es sí. una zona de expansión de la corteza de más de 2.500 kilómetros, ¿no? Y va desde Tanzania, o sea, se abre paso por Zambia, por Botsuana y se extiende hasta Namibia, ¿no? Claro, la cuestión es que desde hace mucho, ya desde hace años, los geólogos sospechaban que algo raro estaba pasando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque había ciertas anomalías gravitatorias en la gravedad. Había un calor muy intenso que emanaba del subsuelo y Sí. sobre todo en la topografía del paisaje que apuntaban a que la corteza se estaba estirando, o sea, estaba estirándose con destino a partirse justo en esa zona. Pero no había una prueba definitiva. Había que demostrar que esa fractura efectivamente llegaba lo suficientemente profundo como para perforar la capa sólida de la Tierra, la litosfera, la corteza, y llegar hasta el manto, que es lo que realmente te da una ruptura de una placa tectónica, ¿no? Que sea no una herida superficial. Es como si coges un huevo. Si coges un huevo y le haces un abollón en la cáscara, que no llegue al interior, pues eso, pues el interior se queda intacto, ¿no? Pero si la fractura atraviesa toda la cáscara y llega hasta la clara, entonces empiezan a salir fluidos de dentro, Ya. ¿no? Pues esos fluidos, claro, empieza a salirse lo de dentro del Sí, la huevo. yema. Y ahí están los gases que han medido, que son entre ellos el hidrógeno. El helio, ¿no? Entonces, ¿No era el el helio? helio, perdón, era el helio, sí, perdóname, no sé por qué estoy diciendo el hidrógeno. Pues empieza por Vale, H. bueno, para darse cuenta de esto, para saber si esa fractura que estaban viendo que empezaba ahí en el sur de África era o no lo suficientemente profunda como para decir que estaban naciendo nuevos continentes, o sea, era una fractura continental, pues se fueron allí, se fueron a investigar, a analizar esos gases, ¿no? A ver qué tipos de gases, ¿no? Y entonces lo que encontraron, pues fue que las firmas de los gases de helio que midieron solamente se pueden originar en el manto terrestre. Es decir, en ese punto a una profundidad de alrededor de 160-180 kilómetros. Es decir,
esos gases que midieron en 8 lugares distintos a lo largo de toda esta falla, decían claramente que la fractura llegaba hasta el manto. Es decir, que ocupaba o sea, que atravesaba toda la corteza y llegaba hasta la capa inferior. Ya. ¿Vale? O sea que... Entonces, esa es la evidencia, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto? Porque muchas veces los rifts se ponen muy activos, empiezan a hacerse estas grietas y de repente se paran. Es un proceso que ya sabes que se mide en tiempos geológicos, Sí, sí, va a a lo su largo ritmo. claro, a lo largo de miles, cientos de miles e incluso millones de años, ¿no? Bueno, pues según los investigadores, este rift en concreto, esta ruptura, ha llegado a un punto de no retorno. Es decir, no se va a detener, no se va a detener, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que dentro de 100 millones de años vamos a tener ahí en medio un océano? No está dicho, pero es una posibilidad muy concreta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la pregunta es, porque toda la geología, ya sabes, la geología de placas funciona viendo dónde están las presiones, las tensiones, los estiramientos de la corteza. Entonces, claro, los científicos se preguntan por qué África se está empezando a partir precisamente ahí, cuando ya tenemos el Valle del Rift, que lleva haciéndolo millones de años y que Claro. sigue creciendo. Bueno, pues según esta investigación, hay más tensiones en las dorsales oceánicas hacia África que algunas tienden a inhibir esa separación y otras la favorecen. Con lo cual, los dos fenómenos, ruptura y separación, los del Rift y los de ahí, parece que están como peleando para ver cuál prevalece de los dos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Es, es muy interesante. es Y curioso, además, sí. además, el darse cuenta de esto ha permitido que los científicos vean que hay una concentración de helio enorme, impensable. O sea, que hay unos depósitos de helio ahí debajo que son oro líquido, ¿no? Oro líquido porque el helio es un recurso estratégico que es muy escaso y resulta indispensable para la industria de alta tecnología, para refrigerar escáneres médicos de resonancias, para computación cuántica, para reactores nucleares, en fin, y tenemos ahí una gran reserva, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que el paso siguiente será el desembarco de más multinacionales en busca de helio. Esa zona, ¿no? Pues sí, evidentemente, Tiene toda la pinta. va a ser así. En nuestra sección de tecnología, hoy tenemos otro nuevo cacharrito, en este caso es el Sony Xperia 1.8. 1.8, no sé si llamarle 1.8 o 18, porque como uno viene con números latinos y 8 con números romanos, pues no sé, Sí. no sé yo. Pues sí, debe de ser serie 1, capítulo 8, ¿no? Porque el anterior modelo se llamaba 1.7. Pues ya está, pues O sea, capítulo 8. pero uno en caracteres latinos y 7 en romanos, o sea que... Sí, pues venga, pues vamos a por el Xperia. Latinos no, números árabes. Números árabes, sí, perdona, que estamos ahí. Venga, vamos Bueno, con pues el Sony el caso Xperia. es que tenemos este Xperia 1.8, ¿no? Que lo acaban de sacar, ¿no? Y ni que decir tiene que es un dispositivo de gama alta, ¿no? Y que está totalmente renovado. Pero De los yo lo primero caritos. que quiero decir, de los bastante caros, de los más caros que hay en el mercado. Y claro, precisamente por eso ya te digo de entrada que esto no es un terminal para todo el mundo, ¿no? No es un terminal para todo el mundo porque Sony siempre ha tenido la cosa de ir Sony es muy grande, tiene muchas divisiones. Tiene una división de videojuegos, como tiene su consola que es la PlayStation y un montón de juegos. Tiene la división de cine, tiene la división de música, tiene aparatos reproductores de música, los famosos Walkman. Sí. Y con el teléfono Sony siempre ha querido hacer un dispositivo para usuarios de sus marcas que englobe todo, y que conecte una música de alto rendimiento con una imagen estupenda, con la posibilidad de utilizar el dispositivo para juegos de forma fluida, casi como si tuvieras la consola delante. Y entonces, con los móviles, porque Sony, te diré que desde hace mucho tiempo no gana dinero con los móviles. Ah, ¿no?
sea, Sony gana dinero con el cine, Sony gana dinero con la música, Sony pues con los juegos, ¿vale? Con eso Sí. gana dinero. Pero desde hace mucho tiempo, el objetivo de la división móvil, pues no es vender más terminales que los demás, que los americanos como Apple o que los asiáticos como Samsung, ¿no? Sino hacer como un ecosistema donde la experiencia sea única. Y es decir, está dirigido a gente muy exigente, tipo creadores que reflejan, o sea, el móvil refleja el ADN de las cámaras alfa de Sony, que también es otra, la de la fotografía, que no te lo había citado, otra gran rama de esta marca, ¿no? Y de Sí. los reproductores Walkman, ¿no? Y lo que buscan es que con este Xperia, con los Xperia, la captura diaria alcance niveles artísticos y cinematográficos, incluso sin que el usuario tenga que ser un experto. Ujú. ¿Vale? Vale. Dicho lo cual, vale, esto como preámbulo. Dicho lo cual, eh, eh, lo primero que llama la atención es la vista y el tacto. Es decir, han cambiado después de más de 5 o 6 años de tener un diseño todo parecido, desde el Xperia 1, 2, pues la marca ahora ha dado un giro, ¿no? Y le han dotado de un tacto como mineral, lo llaman ore, que se inspira en las texturas de piedras preciosas en bruto. De hecho, tú tienes el terminal en la mano, en la parte trasera, te da esa sensación como si estuvieras acariciando una piedra preciosa, ¿no? En bruto, no pulida, ¿no? Ya. Y claro, pues al final los materiales tienen pues un cristal trasero que está esmerilado y por eso da una impresión rugosa y protegido, por supuesto, por Gorilla Glass Victus 2, ¿no? Que es uno de lo más potente para resistencia a golpes, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene más? Para no hacernoslo muy largo, inteligencia artificial. Mm. La IA está en el módulo fotográfico, ¿no? Que, por cierto, ya no está en vertical como todo, sino en un módulo cuadrado. Tenemos 3 cámaras de 48 megapíxeles las tres y la joya de la corona es un teleobjetivo de 70 milímetros con el que Sony corrige un poco las limitaciones del pasado, ¿no? Y el sistema se completa con 2 lentes también de 48, una de 16 milímetros, que es un ultra gran angular, y otra de 24 milímetros, que es la principal. Todos ellos pueden procesar en RAW, es decir, pueden coger la foto original para después en un programa de fotografía cambiarle los colores o hacer lo que quieras, o sea, toda la imagen en bruto de la imagen de la foto para que tú luego la puedas gestionar con los programas fotográficos. Y luego tienes un asistente de cámara con inteligencia artificial, que es donde le ponen una cosa que llaman Xperia Intelligence, ¿no? Tú encuadras a lo que sea, al sujeto, y la IA analiza el entorno, el clima, las condiciones de luz, te sugiere cómo tienes que hacer el disparo y te lo hace todo en tiempo real, ¿no? Sí. Tonos de color, etcétera. ¿Qué alimenta esto? Pues un procesador tremendo, ¿no? Que es el Snapdragon 8 Elite generación 5, que es muchísimo más potente que cualquiera de los anteriores. Y como no podía ser menos, tenemos unos altavoces que se oyen de cine, pero absolutamente de cine para ser un teléfono. O sea, no te puedes creer los graves profundos que tiene y los agudos nítidos que te da este teléfono, ¿no? Es decir, para ver películas en el móvil o escuchar música de alta fidelidad, o sea, no te voy a decir que suenan igual de bien que unos altavoces buenos y grandes, pero estupendo, ¿no? Todo esto con 5.000 miliamperios de autonomía y con una carga rápida de 30 vatios, ¿no? Está bien. Sí. ¿Qué pasa cuando lo comparas con otros competidores de este mismo precio? Pues que el iPhone 17, por ejemplo, o el Samsung Galaxy S26 Ultra, pues se nota la diferencia de filosofía un montón. ¿Qué han hecho Apple y Samsung? Pues eliminar, por ejemplo, el almacenamiento ampliable. Es decir, tú tienes la memoria que tienes y no le puedes meter tarjetitas. Bueno, este Xperia no. Tiene un soporte para tarjetas micro SD que tienes hasta 3 terabytes de memoria total, ¿no? Madre, 3 Imagínate, ¿no? terabytes en un teléfono. Sí, sí, sí. Qué burrada. Claro, si le añades una tarjeta de memoria que en los otros no puedes, ¿no? Sí. Además, yo creo que es el único ya
que sigue teniendo el puerto de 3,5 milímetros para conectar los auriculares, es decir, sonido analógico. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque el sonido analógico ya no tiene nada de latencia y el digital tiene mínimamente, pero lo suficiente como para que un especialista en sonido lo note cuando está haciendo montajes complejos de vídeo. Bueno, pues con el teléfono lo puedo hacer directamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué le pasa? Bueno, hay algún otro defectillo, ¿no? El software fotográfico, a la hora de encuadrar, es un poco lento comparado con el Samsung o comparado con el iPhone, ¿no? Es decir, tienes que mantener la cámara ahí porque entre que disparas y se hace la fotografía va un tiempo que muchos consideran excesivo, ¿no? Y luego, pues otra cosa es que no han puesto en el software de transmisión, no, de datos, no han utilizado la última versión de Internet 6, el último protocolo, sino el 5, que es bastante más lento. Y esto no, pues para un terminal, que ahora te voy a decir lo que vale, pues no parece de recibo, ¿no? No se ¿Y puede qué es lo que actualizar. vale? No se puede actualizar. No, eso si no lo actualizan los propios de la marca, no. No. Es decir, ¿esto cuánto vale? Bueno, pues el modelo estándar, estamos hablando de 12 gigas con 256 de almacenamiento, vale 1.499. 1499, Vale. madre mía. Ese es el modelo estándar. Si quieres el otro, con 1 terabyte y 1 terabyte de almacenamiento y 16 gigas de RAM, entonces te plantas en 1.999, 2.000 pavos, vamos. Espera, que voy a Vamos. mirar cuánto tengo, porque... No, vamos, que no es... No me llega. Y encima, todos los sistemas automáticos están más pensados, ya te digo, para un uso profesional. Es decir, si tú te metes en las herramientas de la cámara, por ejemplo, te encuentras con un entorno de herramientas y de uso que se parece muchísimo al de una cámara alfa de Sony. Sí. Es decir, un fotógrafo que utiliza Sony, que utiliza un alfa, coge ese teléfono y es como una continuidad porque el panel de preferencias para ponerle las características que tú quieres y todo lo que tú quieres es igual. O sea, habla el mismo lenguaje, pero uno que no es experto se puede encontrar bastante perdido, ¿no? Entonces tendrá, si no es experto en fotografía y además si no conoce cómo funciona el software de una alfa, pues a lo mejor se siente un poquito perdido. Por eso te digo que es más para expertos, para especialistas y sobre todo para gente que utiliza la marca, ¿no? Bien, Esos sí. son los precios. Sí, como lo comentabas al principio, es para un target específico. No apto para todos los públicos. Muy bien. Pues nos quedamos de todas maneras con la referencia, con el nuevo Sony Xperia 1.8. Vamos a terminar aquí, pero seguimos la semana que viene, supongo, ¿no? Por supuesto, pues sí, vamos a... En Átomos y Bits. Aquí estamos, con José Manuel Nieves, que nos lo cuenta todo en este programa, con Paco Minayo, que se encarga de la realización técnica, y con Pedro Pablo May en el micrófono. Volvemos en una semana.